esta noche compartir con ustedes la palabra del Señor. Que el justo diga amén. Observemos lo que dice la carta a los hebreos sobre la importancia de tener compasión por los que padecen persecución. No debemos de ignorar a quienes sufren por causa del evangelio, quienes son ofendidos por arrojar luz a las personas, por informar a las personas, ya que estamos viviendo un tiempo donde la mentira es lo que se valora, donde la poca transparencia es lo que tiene bastante valor y no la información correcta. Así que hay muchos hombres de Dios que son ofendidos, que sufren por llevar este mensaje a diferentes pueblos. Así que no nos olvidemos de los misioneros que andan en las montañas, en los pueblos no alcanzados. No debemos de olvidar de aquellos hombres que dedican su tiempo para llevar el anuncio del evangelio, aún ofreciendo las vidas que el Señor les ha proveído. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 13. En el capítulo 13 dice la carta a los hebreos, y en el versículo 3 dice la palabra del Señor así: acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Palabra de Dios. Este es un llamado a ser sensible a la tribulación que los misioneros, que los predicadores tienen por causa del evangelio. Hay una cantidad de anécdotas, de escritos, de crónicas. Hay una gran cantidad de información documentada hoy con la tecnología, a través de videos, de imágenes. Podemos tener una enorme lista de información sobre hombres y mujeres que han ofrendado sus propias vidas con el fin de poder arrojar, de informar aquellas cosas que para algunos son normales, pero que para quienes leen la escritura son cosas no correctas. Este texto nos invita a ser sensible ante la tribulación, ante la persecución de evangelistas, de predicadores laicos, de diaconisas, de diáconos, de profetas, de evangelistas, de hombres que Dios utiliza a lo largo y ancho de este planeta para poder llevar la luz del evangelio, poder arrojar la luz para que aquellos que andan en tiniebla puedan poner un pie en paso firme y puedan resolver interiormente las necesidades que destruyen la vida humana. También no es simplemente llevar un mensaje religioso, sino también llevar una información bíblica que es ofensa para el sistema que gobierna la humanidad. Como decía aquel famoso ateo conocido, Carlos Marx, decía que el evangelio era el opio de los pueblos, era el elemento que adormecía la mente de las personas, porque los evangélicos no caían en las torpezas que él creía que se daban en la vida humana. Entonces él lanzó una ofensiva de insultos, de maltratos en contra del pueblo de Dios.
no solamente de maltrato, sino de persecución con sus escritos. Hasta el día de hoy el espíritu de Carlos Marx se sigue expresando en las grandes universidades, en los grandes institutos de enseñanza académicos. Se sigue ultrajando el cristianismo. Hace algún par de años quizás estuve en una conferencia donde un hombre que se había graduado de antropología en Rusia brindaba sobre la evolución humana y sobre los alcances del hombre cuando se despoja de la religión, y lo decía concretamente cuando se despoja de esas ideas absurdas de los evangélicos. Era aplaudido por una cantidad de gente que le escuchaba ese día y trataba con improperios a los que hemos creído en el evangelio. Eso quiere decir que a lo largo y ancho de la historia el cristianismo siempre ha tenido oposición. De hecho, el Señor Jesucristo, dándonos su enseñanza, dijo que no había venido a traer paz, sino a traer un poco de disensión entre el hijo y el padre, entre la hija y la madre, a tal grado que iba a sufrir el cristianismo escarnio de su propia familia. ¿Por qué no decirlo? Las hermanas de Jesús se burlaban de él y se mofaban llamándole rey. Sus hermanos le injuriaban diciendo: ve a hacer milagros a otro lugar, rey. Se burlaban de él. Bueno, él mismo, cuando fue llevado ante la corte, cuando fue llevado ante los jueces fraudulentos que ejecutaron dictamen de muerte sobre la vida de Jesús, se burlaban de él a tal grado que Herodes mandó a traer una vestimenta, le colocaron una corona de espina y para remachar la crucifixión pusieron una inscripción que decía: he aquí el rey de los judíos. El pueblo de Israel rechazaba semejante declaración. Decía: él dice que es rey. O sea, el mismo Jesús sufrió en carne propia el embate de este sistema que no comulga con la luz del evangelio. La Biblia dice que los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y debemos de entender que la luz descubre todo aquello que no se quiere informar a las personas. Pero vea bien, este versículo nos invita a tener sensibilidad por quienes predican, por quienes anuncian, por quienes se dedican, por quienes dan, por quienes participan y por quienes han alcanzado hasta la cárcel, a tal grado que la palabra testigo viene de la idea de martirizar, de martirio. También debemos de entender que el evangelio nunca ha sido aplaudido por los gobernadores. Hablábamos la vez pasada que la dinastía de Augusto César tuvo en su poder o tuvo en sus manos la decisión de decapitar a las columnas de la iglesia. Utilizo la palabra columna porque es la frase que se escucha en Gálatas y se lee también en Corintios. Eran columnas de la iglesia. Dice que eran las columnas de la iglesia. Dice Gálatas que eran Pedro, ahí dice Cefas, Juan y Santiago. Eran las columnas de la iglesia donde se apoyaba la enseñanza, la revelación de lo que era la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, la iglesia nunca ha tenido el respaldo del sistema. Lo que ha tenido es persecución, lo que ha tenido es emboscada, lo que ha tenido es menosprecio, lo que ha tenido es insulto. La carta a los hebreos nos invita a ser sensibles, dice el texto: acordaos de los presos. Es el deber del pueblo de Dios
interceder por aquellos hombres que son llevados a la cárcel, que son llevados a la pena de muerte por predicar el evangelio. No es nuevo, no es noticia saber que en los países musulmanes nunca ha sido aceptado la predicación del evangelio. El evangelio está coartado en la misma ciudad de Jerusalén. En el mismo pueblo de Israel está coartada la predicación del Señor Jesucristo. Podemos hablar de Dios sin mencionar el nombre de Jesús. Podemos hablar de la grandeza del Antiguo Testamento sin mencionar el nombre de Jesús. Podemos hablar de la gran sabiduría de los rabinos sin mencionar el nombre de Jesús. Todo está bien si no metemos el nombre de Jesús, si no lo mencionamos. Pero si utilizamos el nombre de Jesús, todo va a empeorar. Porque a Jesús se le catalogó un blasfemo, un falso maestro, un engañador, un hombre que comía con rameras, un hombre que se hacía pasar por el Hijo de Dios, un hombre que era hijo de fornicación, que no tenía padre, un hombre que se hacía llamar Dios. O sea, Jesús es el mismo ejemplo de menosprecio. Alabado sea el nombre del Señor por todo lo que hasta el día de hoy nos ha acontecido, de manera que si caemos bien en el barrio, en el caserío, en el pueblo, y que siempre hay aplausos, que tenemos alfombra roja y que la gente los ve con gran aprecio, es porque parece ser que no estamos arrojando la luz. Porque es incómodo para alguien que camina en tiniebla cuando le encendemos una lámpara frente a sus ojos. Le incomoda la luz. Cuando alguien ha permanecido en un estado de tiniebla, la luz ofende, incomoda, de manera que no puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Siempre ha habido una enemistad, a tal grado que uno de los textos sagrados dice así: que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por eso el texto nos invita a ser sensibles a la labor de quienes ofrecen su vida por causa del anuncio del evangelio. Acordaos de los presos. Es una labor tuya y mía, acordarnos de los hombres que están presos por causa del evangelio. Y mira bien lo que dice el texto: como si estuviéramos presos. Debemos de llevar al nivel de sentirlo en carne propia el desprecio que sufren algunos cristianos por causa del evangelio. Nadie puede estar tan cómodo ante alguien que desprecia el evangelio. Nadie puede estar tan feliz ante un sistema que ama a un grupo pero que desprecia a un grupo. Nadie puede hacer alianza ante un sistema que discrimina, que llama homofóbicos a los evangélicos, que nos ve como la clase más ignorante del país, que nos observan únicamente como borregos y que nos ven como resultados políticos. Los alcaldes se vuelven cristianos para esta época, los candidatos a diputados se vuelven evangelistas y los presidentes se vuelven mesías. Vaya usted a creer semejante falsedad. Vaya usted a creer. Los mismos que se creen mesías decretando leyes a favor del aborto, a favor de la homosexualidad. Los mismos que se autollaman cristianos son los mismos que están en contra de los valores del reino. Mira qué belleza de sistema tenemos. Es que es imposible tener comunión con las tinieblas. La luz no puede tener comunión con las tinieblas. Por lo tanto, los resultados hacia la luz será siempre el menosprecio. Pero el texto nos invita a tener sensibilidad y sentir en carne propia el desprecio que le hacen al cuerpo de Cristo.
No solamente porque a la iglesia tal el político le pavimentó la cuadra donde él vive, le tira rosas, flores y besitos, y mientras que a otro grupo lo discrimina. Es imposible que alguien que conoce la luz, que habla de la luz, que arroja verdades bíblicas, pueda sentirse cómodo cuando un sistema menosprecia al evangelio. Carlos Marx decía que era la bebida que adormecía a los seres humanos, y por lo tanto había una enorme lucha contra el cristianismo y había que desaparecerlo. No es nuevo que el sistema quiera desaparecer el cristianismo. No es nuevo que la Organización de la Salud quiera desintegrar la familia. No es nuevo que los sistemas monetarios mundiales quieran ahogar el cristianismo. Es viejo, es antiguo. El sistema financiero ha querido silenciar también a la iglesia. Mira qué interesante. Pero el texto nos invita a sentir lo mismo que sienten los hermanos en Irán, que son quemados, calcinados, que son llevados a la muerte por el sistema musulmán que opera en estos países. O como lo que ocurre en Estambul, lo que pasa en ciudades como Irak, ciudades que donde no se puede usted leer la palabra de Dios. Usted tiene que tolerar que Mahoma es profeta y no puede decir que Mahoma es un pervertido y que se casó con una menor porque lo sacrifican vivo. Pero ellos sí pueden decir todo tipo de improperio en causa del evangelio. Ellos sí pueden denigrar el cristianismo, pueden denigrar las escrituras, pueden denigrar al apóstol Pablo que dio su cuello por la causa del evangelio. Miren, no hay palabras que puedan motivar a personas que están en tribulación como las del apóstol Pablo. Aunque él decía que estaba siendo perseguido, pero que no estaba desamparado, y aunque él estaba atribulado, no estaba angustiado, y aunque lo miraran sufriendo, él tenía fuerza para seguir adelante. O las palabras que se vuelven un himno de fortaleza para la fe cristiana, donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, por lo cual me espera una corona incorruptible, bendito sea el nombre del Señor. O sea, nadie puede estar cómodo con alguien que desprecia el cristianismo. Este es un llamado a sentirlo, a sentir el desprecio que se le hace a un cristiano, sentirlo uno en carne propia cuando los cristianos son menospreciados. Dice el texto sagrado: acuérdense de los presos como si estuvieras tú preso juntamente con ellos. Hay que echarle una mirada a la cárcel donde Pablo está con Silas, pero a medianoche los sufrientes predicadores, los sufrientes hombres que Dios estaba utilizando para llevar la luz del evangelio, llevaban la luz del evangelio, arrojaban luz a los perdidos en tinieblas, y en respuesta de llevar la luz del evangelio, el sistema que gobernaba los encarceló, los golpeó, los encadenó, los ajustició, los escarneció. Pero Dios, que siempre ampara a su iglesia, estaba presente en ellos, estaba presente en su alabanza. Y lo grandioso que es que Dios siempre estará al lado del justo. Dice el texto sagrado: también de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dios me les bendiga esta noche. El tiempo se me ha terminado y es un privilegio para mí arrojar luz a través de la escritura. Tú no te debes de sentir cómodo con el vecino que maltrata al hermano que va a la iglesia, y aunque no se congregue con vos, no te puedes sentir cómodo. No puedes aplaudir ningún maltrato que venga de donde venga en contra de la iglesia del Señor. No podemos estar del lado del mal
No podemos estar a favor de las tinieblas y en contra